La cuchara de Lorena chocó contra el plato con un estruendo seco. Todos en la mesa se sobresaltaron. Ella me miró directo a los ojos, con una sonrisa torcida y los labios apretados, y dijo la frase que no olvidaré jamás. «Aquí no eres nadie, Teresa. Aprende a quedarte en tu lugar». El aire se volvió espeso. Nadie dijo nada. Julián, mi hijo, ni siquiera me miró. Continuó comiendo como si no hubiera escuchado. Sentí que algo dentro de mí se rompía en silencio. No fue el orgullo, ni la tristeza. Fue otra cosa. Una semilla de decisión. Mi nieta Renata, con sus ojos grandes y asustados, me miró en silencio. Tenía apenas 10 años, pero supo que algo grave había pasado. Ella estiró su mano y me la apretó por debajo de la mesa. Fue el único gesto humano que recibí esa noche. Lorena se sirvió más vino y soltó una risa forzada. «En fin, vamos a hablar de cosas importantes», dijo mientras movía su copa. A mí, nadie me dirigió la palabra durante el resto de la cena. Me volví invisible, sentada en mi propia mesa, en mi propia casa, rodeada de mi sangre y de un frío que no venía del invierno. Observé a Julián. No tenía la expresión de un hijo. Tenía la de un hombre apagado, domesticado. Me pregunté en qué momento había dejado de ser mi niño y se había convertido en esto. No sentí rabia, sentí pena y algo más, una extraña lucidez, como si por fin viera las cosas como realmente eran, sin adornos. La conversación giró en torno a las vacaciones de verano. Lorena hablaba de la playa, de hoteles de lujo, de masajes y cenas. Obvio que mamá va a pagar como siempre, soltó sin mirarme. Julián solo asentía. Yo no respondí, solo bebí un sorbo de agua, dejando que el silencio se ocupara de hablar por mí. Había llegado la hora de callar para observar. Mientras ellos reían y hacían planes, mi mente trabajaba con precisión quirúrgica. Años de medicina me enseñaron a reconocer síntomas. Y ahí, frente a mí, estaba la enfermedad, no en mi cuerpo, en mi entorno, en las personas que me rodeaban. Yo no era una madre, era un cajero automático, una sombra con cartera. Cuando terminé mi sopa, me levanté sin decir palabra. Fui a mi habitación y cerré la puerta despacio. No tenía miedo, ni tristeza. Lo que sentía era otra cosa, algo que no había sentido en mucho tiempo. Determinación. Encendí la lámpara y me senté frente a la ventana. Afuera llovía. Dentro de mí también. Revisé mi agenda. Vieja, de cuero, con notas médicas y recetas que ya no prescribía. La abrí en una página en blanco y escribí una sola frase. «Aquí no eres nadie». La miré por largo rato, con la mano temblorosa. La volví a cerrar. Esa noche dormí sin pastillas. Por primera vez en meses, dormí profundamente. Al día siguiente fingí que no había pasado nada. Desayuné temprano, preparé café, tostadas y frutas. Todo como siempre. La rutina es la mejor forma de esconder el cambio. Nadie notó que me vestí distinta, que me peiné como en los tiempos del hospital, que mis ojos no estaban tristes, estaban despiertos. Renata me abrazó antes de ir a la escuela. Me susurró algo al oído. «Abu, no les hagas caso». Sentí un nudo en la garganta. Le sonreí y le di un beso en la frente. Luego regresé a mi habitación, abrí el armario y tomé una carpeta azul, la misma que guardaba desde hacía años, esperando un día como este. La carpeta contenía documentos, escrituras, cuentas, poderes. Todo estaba en mi nombre. Todo seguía siendo mío. Ellos no lo sabían, pero lo iban a descubrir. No esa semana, ni la próxima, pero pronto, muy pronto. Porque a veces, para recuperar tu lugar, no basta con hablar. Hay que desaparecer. Siempre pensé que el amor se demostraba dando. Y durante años, eso hice. Pagué la casa, los servicios, la escuela de Renata, las vacaciones, hasta el salón de belleza de Lorena. Nunca me lo agradecieron. Lo daban por hecho. Era mi obligación, decían sin decirlo. Pero yo, desde la cocina, anotaba cada gasto mentalmente. No por rencor, por claridad. Una mañana vi a Lorena discutir por teléfono. «¿Cómo que la tarjeta está rechazada?», gritaba. Colgó furiosa y me miró como si yo tuviera la culpa. No dije nada.
Sabía que había cancelado esa tarjeta la noche anterior. No por maldad, sino por necesidad. Mi necesidad de saber quiénes eran sin mi dinero. Y lo supe rápido. Lorena fue directo a Julián. «Tu madre nos está saboteando. ¿Sabes lo que me dijeron en el spa? Que la tarjeta está inactiva». Me hicieron pasar vergüenza. Julián me miró desde el pasillo. No dijo nada. Y eso fue peor que cualquier grito. Su silencio dolía más que la herida abierta que ya no cerraba. Esa misma tarde, revisé los estados de cuenta. Más de lo que imaginaba. Ropa, cenas, viajes, suscripciones, todo en mi nombre. ¿Desde cuándo permití eso? ¿Desde cuándo dejé que me convirtieran en esclava de su comodidad? Mi firma estaba en cada transacción, pero ya no reconocía a la mujer que la había escrito. Renata entró a mi habitación buscando un libro. Se detuvo al verme con los papeles. «Abu, ¿estás triste?» Negué con la cabeza. «Estoy pensando», le dije. Me abrazó por la espalda y salió saltando. Esa niña era lo único que me mantenía en pie. Por ella, el dolor no me derrumbaba. Por ella, debía seguir adelante. A la noche preparé la cena. Lo justo. Nada de postres caros ni vino importado. Julián notó el cambio. Lorena no tardó en soltar su veneno. «¿Qué pasa, Teresa? ¿Ya no te alcanza para tus lujos?» Sonreí sin levantar la vista. «Estoy aprendiendo a priorizar», respondí. El silencio fue inmediato. La mesa tembló. Julián trató de suavizar el ambiente. Habló del trabajo, del clima, de cualquier cosa. Pero el aire ya estaba cortado. Lorena no soportaba perder el control. Y yo, por fin entendía que lo tenía. No por gritar, por callar en el momento exacto. Cada palabra mía era una piedra en su ego. Y me gustaba ese sonido. Empecé a cortar gastos uno por uno, sin aviso, sin drama. Cancelé la cuenta del gimnasio. Eliminé la membresía del club. Cambié la tarjeta del auto. Cada semana algo desaparecía y con cada corte algo dentro de mí se reconstruía. Ya no era una madre sacrificada. Era una mujer tomando de vuelta lo que era suyo. Una tarde Lorena me enfrentó en la sala. «¿Qué estás tramando, Teresa? ¿Quieres vernos en la calle?» La miré con calma. «Solo estoy viviendo dentro de mis posibilidades». Dio un paso al frente, desafiante. «Sin ti no tenemos nada». Sus palabras lo confirmaron todo. No me querían a mí, querían lo que tenía. Julián no la detuvo. Solo murmuró: «Mamá, ¿por qué haces esto ahora?» Le respondí con una sola pregunta. «¿Sabes cuánto cuesta mantener esta casa?» Bajó la mirada. No sabía. Nunca lo supo, porque nunca le importó. Yo lo había protegido tanto que lo hice débil. Y ahora, el débil era yo. Si seguía callando. Esa noche, abrí el cajón donde guardaba los viejos diplomas. Mi título de médica, las fotos del hospital, los premios. No eran recuerdos, eran pruebas. Yo no era cualquier anciana confundida. Era una mujer con historia, con inteligencia, con fuerza. Aunque a veces olvidara una fecha, mi memoria sabía lo que dolía. Y lo que más dolía era haber permitido tanto por amor. Pero el amor sin respeto no vale nada. Y en esa casa, el respeto se había ido hace mucho tiempo. Solo quedaba mi sombra. Y esa sombra ya estaba aprendiendo a caminar sola. Muy pronto, iban a ver de lo que era capaz una mujer que todos creyeron débil. Por las noches me cuesta dormir. No es el Alzheimer, como murmura Lorena entre dientes cuando cree que no la escucho. Es otra cosa. Es el peso de los recuerdos. Cuando la casa se apaga y el silencio se instala como un huésped incómodo, me siento frente a la ventana con la lámpara apagada y le hablo. A él, a Eduardo, mi esposo, mi único amor. El hombre que me vio cuando nadie más lo hacía. El que creyó en mí antes de que yo supiera cuánto valía. Eduardo era brillante, inquieto, generoso. Un hombre con una mente afilada y un corazón aún más grande. Nos conocimos en el hospital, cuando yo aún era residente. Se enamoró de mi voz. Decía, de cómo explicaba cada diagnóstico con paciencia. Construimos una vida entre guardias médicas y planes ambiciosos. Él soñaba en grande y me llevó con él. Cuando murió, joven, me dejó una herencia inmensa. No solo dinero. Me dejó visión, fuerza, valor,
Todo eso, que ahora querían arrebatarme. Guardo sus cartas en un maletín viejo de cuero. Están dobladas con cuidado, algunas manchadas de café, otras con su perfume aún presente. Hay dibujos mal hechos de proyectos que luego se hicieron edificios reales. Renata a veces me pregunta por qué los conservo. Le digo que es mi manera de no olvidar quién fui y quién sigo siendo. Porque mientras todos aquí creen que estoy débil, que soy una anciana más, yo estoy recordando cómo se lucha sin hacer ruido. Esa noche, como tantas otras, abrí la caja fuerte que tengo bajo la cama. Releí escrituras, poderes notariales, documentos que certifican que todo está aún a mi nombre. Todo. La casa, las cuentas, las propiedades. Sonreí. No por venganza, por certeza, por saber que aún puedo mover piezas si es necesario, que no me han vencido. Aún no. Volví a guardarlos, pero esta vez no todos en el mismo lugar. Empecé a esconder cosas, documentos, copias, pruebas, como si me preparara para una tormenta. Los metí entre las sábanas viejas del armario, en libros de medicina que nadie toca, en una caja vacía de té. Algo dentro de mí me decía que no estaba sola, que había ojos observando, y no me equivoqué. A las 3 de la mañana sentí pasos. No eran los de Renata, tan livianos y dulces. Eran pasos lentos, cautelosos. Mi puerta se abrió lentamente. Fingí dormir. Escuché una respiración contenida. Y luego, silencio. No encendí la luz. No quise ver, pero lo supe. Alguien había entrado. A la mañana siguiente algo no cuadraba. El sobre azul no estaba en su posición exacta. La carpeta roja estaba girada. No era paranoia, era detalle. Yo fui médica y aprendí a ver lo que los demás no notan. Fui a la tienda y compré una cerradura para mi armario y una libreta pequeña para anotar todo. Todo. Día, hora, miradas, frases. No iba a dejar que me hicieran dudar de mi memoria. Si alguna vez se me escapaban los nombres, tendría algo más fuerte. Los hechos. Comencé a escribir como lo hacía cuando redactaba informes clínicos. Preciso, meticuloso, con datos. Lorena lo notó. «¿Ahora llevas un diario, Teresa?», preguntó con burla. «A tu edad, deberías escribir tus memorias antes de que se borren solas». No respondí, solo tomé nota de lo que dijo, palabra por palabra, porque algún día cada línea que anotaba sería mi testigo, y nadie podría callar lo que estaba escribiendo en tinta firme. Julián me observaba, cada vez más callado, más distante. Sus ojos ya no reflejaban orgullo ni cariño. Había algo nuevo en él. ¿Culpa? ¿Miedo? No lo sé, pero su silencio hablaba, y yo lo leía. No esperaba que me defendiera, no más. Solo quería ver hasta dónde podía llegar su pasividad, y cada día me respondía un poco más. Esa noche abrí el cajón donde guardo mis diplomas, el título de médica, los certificados del hospital, las fotos con mis colegas. No eran papeles viejos, eran trofeos de batalla, pruebas de que yo no era una sombra. Yo fui alguien, y sigo siendo, aunque ellos no lo vean, aunque me repitan que estoy confundida. Yo recuerdo quién soy cuando miro esos documentos. Cierro los ojos y hablo con Eduardo. Le cuento todo. Lo estoy haciendo, amor, como tú me enseñaste, con firmeza, sin drama, pero con precisión. A veces imagino su voz respondiendo. No sé si es mi mente o mi corazón, pero me basta. Me basta para seguir. Me basta para saber que no estoy sola, porque tengo algo que ellos no tienen. Propósito. Desde entonces, las noches ya no me roban nada. Al contrario, me devuelven piezas de mí que había olvidado. Mientras ellos duermen tranquilos, creyendo que el mundo les pertenece, yo planifico, escribo, recuerdo, y poco a poco vuelvo a respirar como una mujer completa. No soy la víctima que imaginan. Soy la tempestad que viene en silencio. Empacaban con entusiasmo. Maletas grandes, trajes de baño nuevos, sombreros de ala ancha. Lorena daba órdenes como si fuera la reina de un desfile. «No olvides el bloqueador para Renata», decía a Julián mientras organizaba su propia ropa en una maleta con etiquetas doradas. Desde la puerta yo observaba en silencio.
cada prenda, cada objeto, había sido comprado con mi dinero. Y sin embargo, yo no estaba incluida en el viaje. 5 días en la playa nos van a venir bien, ¿verdad?, dijo Lorena mirándome de reojo. Luego, como quien lanza un dardo envenenado, soltó: «Tú puedes aprovechar para descansar. Aquí», sonrió con burla y dio media vuelta. Julián evitó mi mirada. Ni siquiera intentó suavizar el golpe. Era claro, yo no era parte de sus planes. Era la que pagaba la cuenta y se quedaba cuidando las paredes vacías. Renata vino corriendo con su mochilita. «Abu, ¿no vienes?». Me agaché y la abracé con fuerza. «Esta vez no, mi amor, pero te estaré esperando». Ella frunció el ceño. «No es justo». La miré a los ojos. La vida rara vez lo es. Me dio un beso en la mejilla. Y en ese gesto encontré la única verdad limpia que quedaba en esta casa. Mi nieta no mentía, no manipulaba. Aún no era como ellos. Cuando el auto arrancó, el silencio cayó como un manto pesado. La puerta se cerró y el eco fue casi simbólico. Caminé hasta la sala, me senté en el sofá y por primera vez en mucho tiempo dejé que las lágrimas corrieran sin pelear con ellas. No por tristeza, por alivio. No tener que fingir, no tener que soportar miradas torcidas, risas contenidas, desprecios camuflados en frases suaves. Por fin, la casa era mía otra vez. Respiré hondo. Me sequé las lágrimas y me puse de pie. No encendí la televisión, ni la radio. Fui directamente a mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba la agenda de cuero marrón, la misma que había usado durante años para anotar turnos, diagnósticos y fórmulas. Pasé las hojas con los dedos como quien acaricia el pasado y marqué un número, solo uno. Lo tenía memorizado, aunque hacía años que no lo marcaba. La voz al otro lado me reconoció de inmediato. «¿Teresa?» «Hola, Marta», respondí con una calma que me sorprendió. Era ella, mi vieja amiga, la que conocía todos mis secretos, incluso aquellos que yo misma había olvidado. Hablamos durante casi 1 hora. Le conté cosas, no todo, pero lo suficiente para que supiera que había llegado el momento. Y ella entendió sin que yo tuviera que explicar demasiado. Marta fue más que una amiga. Fue la única persona que se mantuvo cerca cuando todo se derrumbó. Me ayudó con la herencia de Eduardo, con los trámites legales, con decisiones importantes. Ahora era una mujer retirada, con su pequeña finca, pero aún conservaba contactos, influencia y lealtad. Su voz era como una mano cálida sobre mi espalda. «Te lo dije, Teresita. Cuando decidas moverte, el mundo va a temblar». Colgué el teléfono y me senté frente al espejo. Me observé durante largos minutos. El cabello blanco, las arrugas marcadas, la tristeza acumulada en la comisura de mis labios. Pero detrás de todo eso, vi algo que no había visto en años. Determinación, voluntad, fuego. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No una sonrisa forzada, una de verdad. De esas que nacen cuando sabes que algo está por cambiar. Fui al armario y saqué la carpeta negra, la misma que nunca quise mostrar a nadie. Dentro, había documentos que nadie más había leído. Decisiones tomadas en silencio, contratos listos para firmar. Estaba todo preparado, solo faltaba el momento. Y esa noche, supe que había llegado, porque a veces el abandono es el empujón que necesitas para recordar que puedes volar sola. Esa madrugada no dormí. Preparé una lista, no de compras ni de tareas domésticas. Una lista de pasos, de movimientos, de cortes precisos, como una cirugía emocional. Al fin y al cabo, fui médica por más de 30 años. Sé cómo intervenir sin dejar cicatriz. Y esta vez, la operación sería en mi propia vida. Al amanecer, abrí todas las ventanas, de par en par. Dejé que el aire fresco entrara y se llevara la humedad estancada. Coloqué flores frescas en el jarrón que estaba olvidado en la cocina. Cambié las sábanas. Preparé café. No para ellos, para mí. Porque esa casa volvía a ser un refugio, aunque fuera por unos días. Y en ese refugio, iba a reconstruir algo que me habían robado. Mi dignidad. Porque aunque el viaje no fuera mío, la decisión ya lo era. Y mientras ellos jugaban a ser familia bajo el sol, yo comenzaba a mover las piezas de una historia que aún no imaginaban.
Una historia donde el final no estaba escrito por ellos, sino por mí. Marta llegó 1 hora después del atardecer, con la misma elegancia discreta que recordaba. Pelo gris recogido, gafas redondas, chaqueta de lino. Nadie en la calle prestó atención, y eso era justo lo que queríamos. Abrió la reja con naturalidad, como si todavía viviera aquí, como si los años no hubieran pasado. Al verla, mi cuerpo reaccionó como si hubiera encontrado tierra firme, tras meses en mar abierto. Nos abrazamos en silencio, largo, necesario. Nos sentamos en la cocina, la misma donde tantas veces preparamos café entre risas. Pero esta vez no había risas, solo miradas profundas y palabras elegidas con cuidado. Le mostré los documentos, las escrituras, las cuentas. Marta asintió con cada hoja, como quien entiende más de lo que se dice. La casa está a tu nombre, los autos también, y las cuentas intactas, confirmó. Y en su voz no había sorpresa, solo respeto. Sigues siendo más lista que todos ellos juntos, Teresita. Hablamos de opciones, de movimientos legales discretos, de posibles compradores. Marta, aunque retirada, aún tenía contactos. Hay alguien que puede estar interesado. Es mayor, discreto, sin hijos. Busca un lugar tranquilo para pasar sus últimos años. Me mostró una foto. Un hombre de cabello blanco, mirada serena. No dije nada en ese momento. Solo dejé la imagen sobre la mesa y seguí escuchando. Yo aún no estaba lista para decidir, pero el camino ya había comenzado a abrirse. Esa noche, Marta durmió en la habitación de invitados, como en los viejos tiempos. Compartimos una copa de vino tinto y por unos minutos el peso desapareció. Hablamos de Eduardo, de nuestras guardias nocturnas, de Renata cuando era bebé, pero en sus ojos había una sombra. «Tienes que hacerlo, Teresa, antes de que te apaguen por completo». Yo no respondí, porque en el fondo ya lo había decidido. Al día siguiente salimos temprano en su coche. No le dije a dónde íbamos. Quería mostrarle algo primero. Conduje durante casi 1 hora por una ruta que solía amar, aquella que tomábamos los fines de semana con Eduardo. Nos detuvimos frente a un portón de madera rodeado de árboles altos. Marta me miró confundida. «¿Qué es este lugar?» Solo sonreí. «Ven, quiero que lo veas». Entramos en silencio. Al fondo, un edificio blanco con jardines cuidados y bancos de hierro forjado. Ancianos caminaban en pareja. Algunos pintaban, otros tomaban sol. Nadie parecía triste. Nadie estaba solo. Marta se llevó la mano al pecho. «¿Es una casa de retiro?» Asentí. «Una diferente. Aquí no abandonan, aquí cuidan, aquí se vive». Su mirada se humedeció, y la mía también. Caminamos despacio, en silencio. Cada paso confirmaba que algo en mí ya había cambiado. Conversamos con la directora, una mujer cálida llamada Sofía. Nos mostró las habitaciones, la biblioteca, la sala de arte. Todo era humano, digno, no una institución, un hogar. Me ofrecieron té. Lo acepté. Mientras bebía observaba los cuadros en las paredes, hechos por los residentes. Vi sonrisas reales, ojos que brillaban sin fingir. Y en medio de esa paz, entendí que el final de mi historia aún podía ser luminoso. Solo tenía que dar el paso. De regreso a casa, Marta no preguntó nada. Solo colocó su mano sobre la mía mientras conducíamos. Al llegar me abrazó y dijo: «Llámame cuando estés lista». Se fue sin más. Yo me quedé en la puerta, viendo cómo el coche desaparecía en la curva. Al entrar, la casa me pareció más grande, más vacía, más ajena, pero ya no me dolía. Me fortalecía, porque ahora sabía a dónde quería ir y lo que estaba dispuesta a dejar atrás. Guardé la carpeta negra en su lugar. Ordené los documentos, encuadré los números. El proceso sería largo, pero estaba en marcha. Ya no había marcha atrás. Esa noche no hablé con Eduardo. No porque lo hubiera olvidado, sino porque, por primera vez, sentí que él estaba ahí, a mi lado, en cada decisión, en cada silencio, en cada paso firme. Me acompañaba sin decir palabra, como los que aman de verdad. Cené sola, pero no con tristeza. Encendí una vela, serví una copa de vino y brindé en silencio. Por ti, Eduardo, por mí, por lo que viene.
La llama tembló levemente, como si me respondiera, y en ese instante sonreí, no por revancha, por paz, porque a veces la dignidad comienza con una conversación y un plan. Mientras la noche caía, entendí que la casa ya no era mi refugio, era mi testigo. Pronto dejaría de serlo. Pronto tendría nuevas paredes, otro techo, otro aire. Pero mis raíces ya no estaban en ladrillos ni en recuerdos. Estaban en mí. Y esta vez, nadie podría arrancármelas. La escribí de madrugada, a la luz de una lámpara tenue, con la misma pluma que Eduardo me regaló cuando recibí mi título. Mis manos temblaban al principio, pero las palabras fluyeron como si llevasen años esperando salir. No usé computadora, ni imprimí hojas formales. No, esta carta debía doler como duele la tinta sobre el papel, como duele la verdad cuando se escupe de golpe. Lenta, profunda, sin pausas. Cada palabra era una herida cerrada que yo misma abría para sanar. No la escribí con rabia, aunque tenía motivos. Tampoco con tristeza, aunque sobraban recuerdos. La escribí con precisión quirúrgica, como una médica que sabe que debe cortar para salvar. Les hablé de mi amor, de mis silencios, de mis sacrificios. Les conté todo lo que nunca dijeron, todo lo que ignoraron a propósito. Les mostré en palabras lo que nunca vieron con los ojos, que yo estuve ahí, siempre, aun cuando ellos ya me habían dado por muerta en vida. Recordé momentos felices, sí, no por nostalgia, sino para que entendieran lo que destruyeron. Les hablé de Renata, de cómo su inocencia era el único hilo limpio que me quedaba. Les advertí que no me busquen, porque no me encontrarán donde me dejaron. Que no me lloren, porque ya me lloré sola tantas veces que mis lágrimas se secaron. Y les pedí solo una cosa, que no destruyeran entre ellos lo poco que aún quedaba de familia, si es que aún había algo. Cuando terminé, respiré hondo. Leí la carta una sola vez. No cambié nada. No taché ni edité. Estaba lista. Era mi despedida. No una súplica, no un grito, no un castigo, solo un cierre. La doblé con cuidado. La até con una cinta azul que Renata me había dado en una manualidad y la escondí entre los libros de Eduardo. Nadie la buscaría allí. Nadie toca esos libros, porque nadie recuerda que alguna vez fueron parte de esta casa. Al día siguiente me levanté temprano, como siempre. Preparé café, tostadas, fruta, fingí normalidad. Cuando Julián y Lorena bajaron, estaban de mal humor. Algo en el aire estaba cargado, pero no sabían qué. Yo sí. Guardaba un secreto entre las costillas, un plan en cada movimiento. Terminar el desayuno, lavar los platos y salir. Era el último paso antes del quiebre. Hoy cortaría la última tarjeta. Fui al banco sin decir nada. Tomé asiento, firmé formularios, entregué mi documento, cerré la cuenta conjunta, cancelé tarjetas, eliminé extensiones. El asesor me miró con curiosidad. ¿Está segura, señora? Sonreí sin mostrar los dientes. Estoy más segura que nunca. Salí del banco con las manos vacías y el corazón lleno. Algo se había liberado. Algo había caído al suelo. Y no pensaba recogerlo. A las 5 de la tarde, los gritos comenzaron. Desde mi habitación, escuché a Lorena gritar como una niña sin regalo. ¿Por qué no pasó la tarjeta? Tenía una cita en el salón, Julián. Él, nervioso, revisaba su celular. No sé, tal vez el sistema... No me mientas, gritó ella. Tu madre nos está dejando sin nada. Y tú no haces nada como siempre. Golpeó la mesa, empujó una silla. Yo cerré la puerta de mi cuarto sin hacer ruido. En la cocina los platos retumbaban. El eco de la discusión subía por las paredes. Julián trataba de calmarla, pero ya era tarde. Lorena no buscaba una solución, buscaba culpables. Esa mujer te manipula. ¿No ves que nos quiere arruinar? Y él, con la voz quebrada, dijo algo que me atravesó. Tal vez ya se cansó. Por un instante me vi reflejada en esas palabras. Quizás, por fin, algo comenzaba a romperse en su mente también. No salí a enfrentar a nadie. No era necesario. Ya no era mi guerra. Había dejado las armas hacía días, cuando decidí irme sin volver la vista atrás. Me senté frente a la ventana con una taza de té y dejé que la casa ardiera en su propio veneno.
No porque deseara daño, sino porque había aprendido que a veces el silencio castiga más que 1000 verdades gritadas. Renata subió a mi cuarto más tarde. Me abrazó en silencio. «¿Estás bien, Abu?» Asentí. «¿Ellos pelean por ti?» Negué con suavidad. «Ellos pelean por ellos mismos, mi amor. Yo ya no estoy en ese lugar». Me miró confundida, pero no preguntó más. Me acarició la mano con ternura y bajó las escaleras. En su inocencia, entendía más que los adultos. Y eso me daba paz. Esa noche dormí con la carta bajo mi almohada. No por miedo, sino por ceremonia. Como si el papel pudiera proteger mis sueños. Como si me recordara que ya no era esclava de este lugar. Mañana sería el principio del fin. Y yo estaba lista, con cada palabra escrita, con cada cuenta cerrada, con cada lágrima que no dejé caer. Me había vuelto libre. Doblé cuidadosamente 2 mudas de ropa, una blusa blanca y un vestido azul que Eduardo adoraba, un par de zapatos cómodos, el abrigo de lana que aún conservaba su aroma y una bufanda que Renata me había tejido en un taller escolar. Todo cabía en una maleta pequeña, ligera, silenciosa, como debía ser esta salida. Guardé también la carpeta negra, mi libreta de anotaciones y un sobre con dinero en efectivo. No necesitaba más. Ni siquiera miré atrás. Ya no pertenecía a esa casa. Eran las 3:30 cuando cerré la puerta con llave. Dejé la carta bajo el primer libro de la estantería. Lo hice con calma, sin lágrimas. No había odio en mis pasos, solo certeza. El sol se colaba entre las ramas de los árboles del jardín y por un instante pensé que hasta él sabía que me estaba despidiendo. Bajé las escaleras con la maleta en la mano derecha y mi bolso cruzado. Nadie me vio, nadie notó mi ausencia, porque nadie me veía, ni siquiera cuando estaba frente a sus ojos. Llamé un taxi desde la esquina. El conductor, un joven de sonrisa amable, me ayudó con la maleta. «¿Terminal de buses?», preguntó. Asentí. No me pidió más. A veces, el destino pesa tanto que uno no necesita explicarlo. Durante el trayecto miré por la ventana. Las calles eran las mismas, pero ya no me hablaban. Las panaderías, las tiendas, los semáforos. Todo era conocido, pero no mío. Me sentía como una sombra que se deslizaba por un lugar que ya no la contenía. Al llegar a la estación, respiré hondo. El aire olía a escape de buses, a café barato y a vidas cruzadas. Personas corriendo, niños comiendo golosinas, anuncios en altavoces. Pero yo caminaba en cámara lenta. Cada paso era un adiós invisible. Compré el billete en ventanilla sin temblar. Ventana, fila 5. Destino, lejos. No era un lugar. Era una decisión. El rostro de la mujer que me atendió me pareció familiar. Pero no pregunté. Hoy no necesitaba pasado, solo futuro. Me senté en la sala de espera, al lado de una señora que lloraba en silencio. No le pregunté por qué. Compartimos una mirada que lo decía todo. A veces no se necesita hablar para entender que alguien también está huyendo de algo o buscando lo que le quitaron. Saqué un pequeño cuaderno de mi bolso y anoté. Hoy me fui sin que nadie lo notara. Hoy comencé a existir de nuevo. Luego lo cerré y abracé mi maleta como si en ella llevara mi nombre, mi historia, mi libertad. Cuando anunciaron mi salida me levanté con suavidad. Caminé hasta el andén. El autobús era blanco, con cortinas celestes. No tenía nada de especial, pero para mí era un umbral. Subí los escalones con cuidado. Saludé al conductor y me acomodé junto a la ventana. Dejé la maleta a mis pies y apoyé la cabeza en el vidrio. Sentí el corazón en la garganta. No por miedo, sino por la magnitud del momento. Lo estaba haciendo, yo sola, sin ayuda, sin testigos. Mientras el motor arrancaba, miré una última vez el horizonte de mi ciudad. No pensé en Lorena, ni en Julián. Pensé en Renata, en su abrazo, en su voz llamándome Abu, en su inocencia, la única que dolía abandonar. Pero sabía que algún día entendería, que un día abriría la carta y sabría por qué me fui. Cerré los ojos y murmuré: «Perdóname, mi amor, esto también es por ti». El autobús tomó la carretera y todo quedó atrás. Las calles, los muros, los años, todo. El paisaje fue cambiando.
Campos, cerros, árboles que parecían aplaudir mi decisión. El atardecer pintaba el cielo de naranjas y violetas, como una despedida generosa. Mis pensamientos eran como ese cielo, agitados, inmensos, pero hermosos. Apoyé la frente contra el vidrio y dejé que el aire frío del interior me calmara. No tenía destino fijo, pero tenía dirección. Y eso, para alguien como yo, era más que suficiente. Durante el viaje no hablé con nadie, solo pensaba en los días que vendrían, en las mañanas sin gritos, en las noches sin llanto, en las comidas solitarias que sabrían a paz, en el silencio que ya no sería castigo, sino descanso. Había dejado todo atrás, pero lo esencial seguía conmigo. No cabía en maletas, ni en cuentas bancarias. Cabía en mí, en mi decisión, en la certeza de que aún podía construir un lugar donde se me amara sin condiciones. Al llegar a mi destino, una mujer con cabello recogido y sonrisa cálida me esperaba con un cartel que decía «Señora Teresa». Asentí sin sorpresa. Marta había cumplido su parte. Ella me llevó hasta un auto discreto y partimos por una carretera secundaria. No pregunté a dónde, solo observé el paisaje mientras la noche caía. Me sentía ligera, por primera vez en mucho tiempo. No era la que esperaba a otros, era yo quien avanzaba. Durante el trayecto Marta me envió un mensaje. «Todo listo. Cuando ellos regresen, la casa ya no estará». Sonreí con tristeza y alivio. Sabía que venía un temblor, pero también sabía que no era mi responsabilidad recoger los escombros. Ya no era mi deber sostener lo que otros dejaron caer. Ahora, por fin, me pertenecía el derecho de desaparecer. Y nadie, absolutamente nadie, me detendría. El auto se detuvo frente al portón blanco, el mismo que tantas veces ignoraron al salir cargados de maletas, bolsas y desprecios. Lorena bajó primero, ajustándose las gafas oscuras, con el celular en la mano. Julián abrió el baúl en silencio. Renata dormía en el asiento trasero. El viaje había sido largo, y el calor del interior del coche los había vuelto más pesados que el equipaje. Todo parecía igual, hasta que lo intentaron. Lorena metió la llave en la cerradura, como siempre. Giró. Nada. Frunció el ceño. Lo intentó de nuevo. «¿Qué pasa con esta puerta?», murmuró. Julián se acercó y probó él. La llave entraba, pero no giraba. Era como si la cerradura hubiera sido cambiada. «¿Habrán intentado forzarla?», dijo él, más confundido que preocupado. Lorena ya no tenía paciencia. Golpeó la puerta con la palma abierta. «Teresa, abre». Nadie respondió, solo el eco hueco de una casa que ya no les pertenecía. Unos segundos después, se escucharon pasos lentos desde dentro. La puerta se abrió con suavidad, revelando a un hombre mayor, de barba blanca, camisa abotonada hasta el cuello y una expresión serena. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con total calma. Lorena dio un paso atrás, atónita. Julián soltó su maleta. «Disculpe, esta es nuestra casa». El hombre levantó una ceja. «Me temo que no. Esta casa fue comprada hace 3 días. Tengo las escrituras en orden». Por un instante, el silencio los envolvió. El aire se volvió espeso. Lorena fue la primera en explotar. «Esto debe ser un error. Esta casa es de mi suegra. Vivimos aquí». El hombre los miró con compasión, pero sin ceder. «Entonces deberían hablar con ella. Yo solo sé que firmé el contrato, transferí el dinero y me entregaron las llaves. Lo siento». Y antes de cerrar la puerta, agregó: «Hay una carta para ustedes. Está en la mesa del comedor». Luego la puerta se cerró. Julián se quedó inmóvil, como si sus pies se hubieran enraizado al suelo. Lorena, roja de furia, sacó su celular y comenzó a marcar frenéticamente. «No contesta, no contesta», gritaba. «Esa vieja loca nos vendió la casa. Nos dejó en la calle». Julián intentó procesar. «No puede ser. Mamá nunca se haría eso». Pero en su voz ya no había convicción, solo la desesperación de quien empieza a sospechar que siempre ignoró lo evidente. Renata despertó en medio del caos. «¿Qué pasa, papá? ¿No vamos a entrar?». Julián se agachó para abrazarla, pero no supo qué decir. «Estamos solucionando algo». La niña miró la casa desde la ventana, confundida. «¿Quién es ese señor?»,
¿Dónde está Abu? Nadie respondió. Lorena se apartó, caminando de un lado a otro, marcando números, hablando sola, maldiciendo. Pero el portón seguía cerrado y Teresa se había ido. Finalmente Julián se armó de valor y volvió a tocar la puerta. El hombre, amable, le permitió entrar solo un momento. 5 minutos, no más. Entró como quien pisa un lugar sagrado y profanado a la vez. Todo estaba cambiado. Las fotos habían desaparecido. Las flores eran otras. Los muebles habían sido reacomodados. Pero en el centro de la mesa, como una ofrenda, descansaba un sobre beige con sus nombres escritos a mano. Sus dedos temblaban al tomarlo. Reconocía esa letra. Clara, firme, inconfundible. Era la caligrafía de su madre. El sobre pesaba poco, pero ardía en su palma. Salió de la casa sin abrirlo, con la garganta apretada y los ojos húmedos. Afuera, Lorena seguía discutiendo por teléfono. Cuando lo vio, corrió a él. ¿Qué decía? ¿Qué hay en la carta? Julián no respondió. Solo la sostuvo contra el pecho. No era momento de leer. Aún no. Se alejaron en silencio. Ninguno habló durante el camino. Renata volvió a dormirse, ajena al terremoto emocional que acababa de estallar. Julián sostenía el sobre como si fuera una herida abierta. Lorena miraba por la ventana, mascando rabia, sin lágrimas. Por primera vez en años, no tenía el control. No sabía qué decir. No podía gritar lo que no entendía. Porque Teresa, la que siempre callaba, ahora había hablado de la única forma que no se podía ignorar. El auto se detuvo frente al edificio de la madre de Lorena. Un departamento estrecho, oscuro, lleno de muebles antiguos. «Aquí no podemos quedarnos», dijo Julián. «¿Dónde más?», respondió ella con voz rota. «¿Con tus amigos? ¿En un hotel? ¿Con qué dinero?». Por primera vez, Julián se sintió pequeño. La red que los sostenía había desaparecido y no sabían cómo volver a vivir sin ella. Esa noche, Julián se encerró en el cuarto de servicio del departamento. Se sentó en el borde de la cama y abrió el sobre. Dentro había varias páginas escritas a mano. Reconoció la primera frase y el mundo se le vino abajo. Pero no leyó más, no aún. Cerró los ojos. Su madre no estaba muerta, pero había logrado lo que jamás imaginó: volverse ausente, con más presencia que nunca. A las 9 de la mañana, Julián estaba en la puerta del banco. No había dormido. Tenía los ojos hinchados y las manos frías. Apretaba entre los dedos su cédula de identidad y una carpeta con papeles. Quería creer que todo era un malentendido, que su madre solo había tomado una decisión impulsiva, que aún quedaba algo que reparar. Al llegar al mostrador, su voz tembló. «Quiero consultar los movimientos de la cuenta conjunta». La empleada tecleó unos segundos y levantó la vista con desconcierto. «Lo siento, señor. Esa cuenta fue cerrada hace una semana. Los fondos fueron transferidos a una cuenta personal de la titular, que también ha sido cerrada». Julián no entendía. «¿Y a dónde fue ese dinero?». La mujer sonrió. «Profesional. No podemos brindarle esa información. Usted ya no figura como cotitular ni beneficiario. Era como si su nombre se hubiera desvanecido, como si su existencia financiera estuviera borrada. Todo desaparecido». Salió del banco tambaleando. El sol le molestaba. Caminó hasta el auto donde Lorena lo esperaba, con cara de furia contenida. «¿Y bien?». Él no respondió, solo sacudió la cabeza. «No hay nada». Ella estalló. Golpeó el tablero, gritó. «Esa bruja nos dejó en la ruina». Julián apenas la oía. En su cabeza solo resonaba una frase: «No me busquen, porque no me encontrarán donde me dejaron». La carta de su madre comenzaba a adquirir un peso nuevo y aterrador. De regreso en el departamento de la madre de Lorena, revisaron documentos, intentaron acceder a plataformas online, llamaron a conocidos. Nada. No había rastros de Teresa en ningún lado. Lorena sugería 1000 teorías, cada una más absurda que la anterior. Pero Julián solo pensaba en una. Su madre había planeado todo, con tiempo, con cuidado, con precisión, y ellos no lo vieron venir. No quisieron verlo, porque estaban demasiado ocupados tomando para darse cuenta de que ya no les quedaba nada.
Decidieron ir al registro de la propiedad. Si no podían encontrar dinero, al menos querían saber si aún figuraban como parte de algún bien. Lorena iba al frente, como siempre, exigiendo, preguntando. Julián caminaba detrás, más apagado que nunca. En la oficina, una mujer amable les pidió los datos. Revisó en la computadora, tipeó lentamente y alzó las cejas. Señor Morales, su nombre no figura en ninguna propiedad registrada en este estado. Lorena empalideció. ¿Y Teresa Morales? ¿Mi suegra?, preguntó con voz aguda. La mujer hizo otra búsqueda. La señora Morales aparece como antigua titular de una propiedad vendida hace 5 días. Desde entonces no tiene nada registrado a su nombre. 0 bienes activos, 0 propiedades. El silencio fue inmediato. Julián sintió un hueco abrirse en su estómago. Era real. Todo había desaparecido. O mejor dicho, todo había sido movido. Con una frialdad quirúrgica, salieron del registro como fantasmas. Lorena balbuceaba incoherencias. Seguro lo puso a nombre de otra persona. Debe tener cuentas ocultas. Tal vez firmó algo sin entenderlo. Pero Julián ya no la escuchaba. Estaba recordando. Cada cena, cada vez que su madre le tendía la tarjeta, cada palabra ignorada, cada silencio forzado. Y comenzó a entender que lo que estaba viviendo no era una traición, era una consecuencia. Esa noche volvió a leer la carta, esta vez entera. Las palabras eran firmes, pero no vengativas. Había dolor, sí, pero sobre todo verdad. Y una línea lo desgarró. Cuiden de Renata. No quiero que ella crezca creyendo que el amor se mide en tarjetas y favores. Sintió vergüenza. Por primera vez, no hacia su madre, sino hacia sí mismo, porque había convertido su amor en una transacción y ahora ya no tenía con qué pagar. Lorena, en cambio, no aceptaba. Reunió abogados, llamó a un primo notario, pidió revisar la legalidad de los documentos. Todos confirmaron lo mismo. Todo estaba en regla. Teresa no había sido manipulada, ni engañada. Solo había sido meticulosa y libre. Firmó cada papel con lucidez. Cambió beneficiarios. Cerró cuentas. Canceló extensiones. Lo hizo sola. Lo hizo bien. Y no había nada que se pudiera revertir. Los días pasaron entre cafés fríos, gritos apagados y planes que nunca se concretaban. Julián dejó de trabajar. Renata preguntaba todos los días por su abuela. ¿Dónde está Abu? ¿Cuándo vuelve? Nadie le respondía. La niña comenzó a escribir cartas que dejaba bajo la almohada. Cartas sin respuesta, como un eco de lo que ahora pesaba sobre sus padres. El vacío que deja una ausencia que nunca supieron valorar. Una tarde, Julián abrió un cajón viejo en la casa de su suegra. Encontró un sobre manila, sin nombre. Dentro, papeles amarillentos, certificados de adopción, una fotografía antigua, fechas, firmas, datos que no coincidían con los que conocía. Sus manos comenzaron a temblar. No puede ser, no... Pero sí, lo era. Lo que pensaba que había perdido nunca le había pertenecido del todo. Y lo que creía conocer estaba por romperse en 1000 pedazos. El sobre manila era opaco, casi rugoso. No tenía nombre, ni sello, ni nada que llamara la atención. Pero apenas Julián lo sostuvo, supo que no era cualquier papel. Había sido guardado entre mantas viejas, en un cajón que no se abría desde hacía años. Lo abrió con manos torpes, sintiendo una presión en el pecho que no podía explicar. Dentro, encontró un pequeño fajo de documentos. El primero, un certificado. No era suyo. No, al menos no como lo recordaba. El nombre completo coincidía, pero la sección de padres decía otra cosa. Teresa Morales no figuraba como madre biológica. En su lugar, había 2 nombres desconocidos. Debajo, una firma clara. Adopción legal, 1986. Julián se quedó helado. Sintió como si la sangre le bajara de golpe. Releyó una y otra vez. Buscó errores, fechas, lugares, pero todo encajaba. Todo era real. La mujer que había llamado madre toda su vida lo había elegido. No lo había parido. Abrió el resto de los papeles. Había una carta, escrita a máquina, con la tinta ya desgastada por el tiempo. Una solicitud de adopción.
Una evaluación psicológica, una hoja con anotaciones médicas. Paciente no puede concebir de forma natural. Julián se sentó en el suelo, como si sus piernas ya no respondieran. Lloró en silencio. No de rabia, ni siquiera de tristeza. Lloró porque, por primera vez, entendía el peso de cada gesto que había despreciado. Lorena entró en la habitación sin avisar. Lo vio con los papeles esparcidos y preguntó qué pasaba. Julián no respondió, solo extendió el certificado. Ella lo leyó en segundos y soltó una carcajada incrédula. ¿Me estás diciendo que esa mujer ni siquiera es tu madre? ¿Que todo esto era una mentira? Julián alzó la mirada. Tenía los ojos enrojecidos. No fue una mentira, fue un milagro. Yo era un niño sin nadie, y ella me eligió. Pero Lorena no comprendía. Gritaba, como si el volumen le diera razón. Te lo ocultó, te usó, nos destruyó, y ni siquiera es tu sangre. Julián se puso de pie con una calma dolorosa. Tú no entiendes nada. Ella no me destruyó. Yo lo hice. Durante años, con mi indiferencia, con mi silencio, con mi egoísmo. Lorena se llevó las manos al rostro. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a hacer el hijo arrepentido? Él bajó la mirada. No lo sé, solo sé que la extraño y que no tengo idea de quién soy. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Julián apenas comía. Se encerraba en el cuarto de servicio, rodeado de papeles, fotografías antiguas, recuerdos que no eran suyos, pero que de pronto se volvían todo lo que tenía. Renata intentaba consolarlo, pero incluso ella sentía que algo había cambiado. Su padre ya no era el mismo. Se movía como un hombre roto, buscando piezas de un rompecabezas que siempre creyó completo. Una tarde, Julián se paró frente al espejo. Se estudió con detenimiento. Buscaba parecidos, gestos, rastros de Teresa en su rostro. No encontró nada evidente, pero luego recordó su mirada cuando curaba, su forma de fruncir el ceño al leer, su silencio cuando algo dolía, y entendió que lo que heredamos no siempre va en la sangre. A veces se transmite en gestos, en valores, en actos de amor que nadie ve, pero que te forman. Quiso llamarla, pero no tenía su número. Nadie sabía dónde estaba. Marta no contestaba. Los abogados no podían rastrear ninguna dirección. Teresa se había ido sin dejar huella. Solo esa carta, esa bomba emocional que seguía estallando en sus manos cada vez que la releía. Julián empezó a escribirle cartas. No para enviarlas, solo para hablarle. Mamá, lo siento. No sabía. No entendía. Gracias por elegirme. Gracias por ser más madre que cualquier madre biológica. Lorena, mientras tanto, se volvía más amarga. Decía que todo era un teatro, que Teresa había manipulado a todos, que algún día volvería a exigir lo suyo. Pero en el fondo, sabía que nada de eso pasaría, porque Teresa ya no les debía nada. Se había marchado en silencio, dejando atrás no solo paredes, sino cadenas. Y ahora, la única que aún esperaba revancha era ella. Julián ya había empezado a ir a entender, a despertar. Renata encontró una de las cartas que Julián escribió. La leyó sin permiso. Tenía solo 10 años, pero entendía el dolor. Subió a su cama esa noche y le preguntó en voz bajita, ¿Abu me eligió a mí también? Julián sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Abu te eligió desde el primer día. Te ama más que a nadie. Renata abrazó el cojín y cerró los ojos. Entonces, ella va a volver. Julián no respondió, pero en su interior quería creer lo mismo. Esa noche Julián tomó la carpeta con los papeles de adopción. La guardó en una caja, junto con las cartas que había escrito. Le puso una etiqueta, verdad. Luego se acostó, sin saber qué iba a pasar el día siguiente. Solo tenía claro una cosa, ya no quería vivir con culpa. Quería buscar a la mujer que lo había hecho hijo con actos, no con sangre. Y si la encontraba, la abrazaría como nunca antes lo había hecho. Julián despertó con el corazón en la garganta. Había soñado con ella, con su madre. Caminaban juntos por un campo de flores secas, pero cuando intentaba alcanzarla, ella se desvanecía. Esa imagen lo acompañó todo el día, como un eco que no podía callar. Decidió que ya no podía esperar más. Tenía que encontrarla.
No sabía cómo, ni por dónde empezar, pero algo dentro de él gritaba que debía moverse, que si no lo hacía, la perdería para siempre. Comenzó por los lugares obvios. Fue al hospital donde Teresa trabajó por más de 20 años. Nadie sabía nada. Muchos ya ni siquiera la recordaban. Otros pensaban que había fallecido. Su nombre parecía haberse disuelto en la memoria de todos. Luego visitó antiguas amigas, compañeras de parroquia, vecinas de la infancia. Todas se encogían de hombros. «Hace años que no la vemos», decían. Julián empezaba a desesperarse. Cada respuesta era una piedra más sobre el pecho. Pasó por la vieja cafetería donde solían almorzar cuando él era adolescente. El dueño había cambiado, pero una de las camareras aún estaba allí. Tenía el cabello recogido en un moño desordenado y ojos sabios. Cuando vio a Julián, sonrió con nostalgia. «Tú eres el hijo de Teresa Morales, ¿verdad?». Él asintió con apuro. «¿Sabe dónde está? ¿La ha visto?». La mujer pensó un momento. «No, pero hace unos meses me habló de un lugar, una finca para personas mayores. Dijo que le hacía bien solo pensar en ese sitio». El corazón de Julián se aceleró. «¿Dónde queda esa finca?». Ella frunció el ceño, intentando recordar. «No lo sé con certeza, pero mencionó árboles altos, muchos pájaros, una casa blanca con bancos de hierro. Dijo que si algún día desaparecía, era porque había encontrado su verdadero hogar». Julián sintió que una corriente eléctrica le atravesaba el cuerpo. Tomó la mano de la mujer. «Gracias». No sabe cuánto necesitaba oír eso. Salió de allí como si llevara alas. Regresó al departamento donde Lorena lo esperaba con cara de pocos amigos. «¿Otra vez saliste? ¿Ahora qué? ¿Seguirás corriendo detrás de una mujer que ya no te quiere?». Julián no respondió. Abrazó a Renata y le dijo: «Nos vamos de viaje». Lorena se puso de pie, furiosa. «¿A dónde crees que vas con mi hija?». Él la miró, firme, a buscar a quien sí la amó de verdad. Renata sonrió, como si su corazón hubiera estado esperando esas palabras. Empacaron lo justo: ropa cómoda, agua, algo de comida. Julián no tenía una dirección exacta, solo una imagen en su mente. Una casa blanca entre árboles altos, una promesa escondida en palabras viejas. Salieron a la carretera con la esperanza como única guía. El camino se extendía ante ellos como una cinta de posibilidades. Cada curva era una pregunta. Cada pueblo, una oportunidad de hallar una pista. Renata miraba por la ventana, en silencio, y Julián conducía con el alma en vilo. Durante horas, pararon en estaciones de servicio, preguntaron a personas mayores, revisaron mapas físicos y digitales. Algunos negaban, otros recordaban vagamente, pero en un pequeño pueblo escondido entre colinas, una mujer los miró con atención cuando mencionaron el lugar. «Una casa blanca con jardín. Sí, creo que la vi. Hay un hogar al final del camino de tierra, cruzando el bosque. No todos lo conocen. Es tranquilo, silencioso, hermoso». Julián sintió que el pecho se le aflojaba. Condujeron por ese camino de tierra como si avanzaran hacia otra dimensión. El bosque era espeso, verde, acogedor. El auto saltaba con cada piedra, pero ni Julián ni Renata se quejaban. Ambos sentían que estaban cerca, muy cerca. Al final del sendero, apareció la casa, blanca, rodeada de árboles inmensos, con bancos de hierro bajo la sombra. Había flores por todas partes, y un aroma a pan recién horneado flotaba en el aire. Julián detuvo el auto sin decir una palabra. Bajaron, caminaron despacio, como si no quisieran romper la magia. En el porche, una mujer joven los recibió con una sonrisa. «¿Puedo ayudarlos?». Julián tragó saliva. «Busco a Teresa Morales». La mujer parpadeó, sorprendida. Luego asintió, lentamente. «Ella vive aquí». Renata dio un paso adelante, con los ojos brillando. «¿Dónde está mi abuela?». La mujer sonrió con dulzura. «Está en el jardín, como todas las mañanas. ¿Quieren pasar?». Julián sintió que las rodillas le temblaban. Siguieron a la mujer por un sendero de piedra. A cada paso, el corazón de Julián latía más fuerte. Las flores bailaban con el viento, los pájaros cantaban. Todo era paz, todo era hogar. Y al fondo, sentada en un banco de hierro, con un libro en las manos y el rostro bañado por la luz del sol, estaba ella,
Teresa, con el cabello blanco recogido, una manta sobre las piernas y la mirada tranquila. Renata corrió hacia ella. Julián se detuvo, sin aliento. No sabía si llorar, hablar o caer de rodillas. Teresa levantó la vista, como si los hubiera sentido desde lejos. Cerró el libro y sonrió. No hubo sorpresa, no hubo reproche, solo esa expresión que lo decía todo. Había estado esperándolos. Renata se lanzó a sus brazos. ¡Abu! ¡Abu! Teresa la abrazó fuerte, y al mirar a Julián, sus ojos se llenaron de una ternura que él ya no merecía, pero que aún estaba ahí, porque a veces, incluso en el abandono, el amor se queda, callado, firme, esperando ser abrazado otra vez. Teresa se puso de pie con una lentitud serena. Sus ojos se pasearon por el rostro de Renata y luego se detuvieron en los de Julián. No había reproche en su mirada, tampoco nostalgia, solo una ternura vieja, intacta, que sobrevivía al tiempo, al dolor y al abandono. Julián sintió que no merecía ese recibimiento, pero ahí estaba, su madre. No lo había cerrado con llave, lo había dejado entrar, otra vez, sin exigir nada, porque ese era su amor, silencioso, pero inmenso. Se abrazaron sin palabras. Julián temblaba. Teresa acarició su espalda como cuando era niño, como cuando se caía en el parque o lloraba por miedo a la oscuridad. Ese gesto lo rompió. Lloró en su hombro como no lo había hecho nunca, como si todo lo que había callado durante años saliera en forma de suspiros entrecortados. Renata se acurrucó en su regazo. Teresa la besó en la frente. «Estás más alta, mi amor», susurró, y la niña cerró los ojos con una sonrisa. La tarde fue tranquila. Se sentaron en el jardín, bajo una parra. Tomaron té con galletas caseras que una de las residentes había horneado. A lo lejos se oía música suave, risas de ancianos jugando cartas y el canto de los pájaros. Julián miraba todo sin entender cómo no había sabido de ese lugar antes. «Es hermoso», dijo. Teresa asintió. «Aquí no se encierra a nadie. Aquí se abraza a los que fueron olvidados». Su voz era baja, pero firme, como si hablara por todas las que vivían ahí. Lorena apareció al atardecer. Llegó gritando, molesta por no haber recibido noticias, reclamando como si aún tuviera algún derecho sobre algo. Cruzó la entrada con los tacones hundiéndose en la tierra húmeda. Cuando vio a Teresa sentada bajo el árbol, gritó: «¡Así que aquí te escondes! ¡Después de lo que hiciste!». Teresa la miró con una serenidad inquebrantable. No se levantó, no discutió, solo tomó la mano de Renata. Y en ese gesto, Lorena supo que ya no tenía poder. «Nos dejaste sin nada, Teresa, sin casa, sin cuentas. ¿Y para qué? ¿Para vivir entre viejos? ¿Eso te hace feliz?». Teresa respiró hondo. Su voz fue apenas un susurro. «Me hace libre». Julián se puso de pie, con calma, y miró a su esposa. «Vete, Lorena. No tienes nada que buscar aquí». Ella lo miró como si no lo reconociera, como si ese hombre nuevo le resultara una amenaza. Quiso decir algo más, pero no pudo. El silencio la venció. Dio media vuelta y se fue. Julián volvió a sentarse junto a su madre. Los tres miraron el sol esconderse entre los árboles. Teresa sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta de lana. «Aquí están los documentos finales. Todo lo que quedaba ya no me pertenece». Julián lo tomó, sin entender. Abrió y leyó. Escrituras, transferencias, donaciones, la finca, las casas, las cuentas. Todo, absolutamente todo, había sido donado legalmente a esa institución. Un hogar para madres abandonadas, como ella. Decidí que no podía quedarme mirando cómo otras mujeres terminaban como yo, solas, usadas, vacías. Este lugar no es un refugio, es una segunda vida. Aquí curamos lo que la familia rompió. Aquí nos miran a los ojos. Aquí nadie te dice que no eres nadie». Su voz se quebró por primera vez, pero no de dolor, de alivio. Julián guardó los documentos sin protestar. Lo entendía, lo aceptaba. Por primera vez, no cuestionaba su decisión. Pasaron la noche allí. Les ofrecieron una habitación de huéspedes. Renata no quería soltar a su abuela. «¿Puedo quedarme para siempre?», preguntó. Teresa rió con dulzura.
Siempre vas a tener un lugar aquí, mi niña. Julián se sentó junto a la ventana. Observó el jardín iluminado por lámparas suaves. Escuchó a su madre tararear una canción de cuna mientras Renata dormía en su regazo. Y entendió algo que había ignorado toda la vida. La verdadera riqueza no se guarda en cajas fuertes. Al amanecer, Teresa salió al patio con una manta en los hombros. El aire fresco le acariciaba el rostro. Cerró los ojos y levantó la cabeza hacia el cielo. Respiró hondo. No era joven. No estaba completamente sana, pero nunca se había sentido tan viva. Alzó la mirada hacia el cuarto donde dormía su nieta. La sangre no importa, pensó. Lo que importa es el amor que uno deja cuando ya no está. Y ella estaba dejando algo real, algo que ya nadie podía arrebatarle. Antes de que Julián y Renata partieran, Teresa los abrazó fuerte. «No me busques en lo que fui, encuéntrame en lo que soy ahora», le dijo a su hijo. Él asintió con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que ya no podía pedir más, que su madre ya no era suya, era del viento, de la tierra, de ese lugar donde viven las madres cuando dejan de ser olvidadas. La vio alejarse entre los árboles, rodeada de otras mujeres que también reían con la libertad recién conquistada. Y fue entonces, justo en ese instante, cuando Teresa sonrió por primera vez en mucho tiempo. Sonrió con el alma, con los ojos, con la espalda erguida y los pies firmes en la tierra que había elegido. No debía explicaciones, no debía disculpas, solo debía vivir. Y allí, entre bancos de hierro y ventanas abiertas,